Hola, 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 muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, amadas escuchas. Usted que está con nosotras, sea usted una vez más bienvenida a su espacio Mundo Cristiano. Su hermana y amiga Wanda Elizabeth Jiménez de Peguero les habla y está agradecida del Señor por esta nueva oportunidad. Me acompaña mi queridísima Joana Cristi. ¿Cómo están ustedes, chicas? Siempre agradecidas de Dios por esta oportunidad que nos brinda de poder compartir su palabra, crecer en el conocimiento y como hermanas en la fe, ir inclinada a lo que es la palabra del Señor. Eso nos motiva siempre, a cada miércoles, poder estar con ustedes. Su hermana y amiga Joana Ulises, de este lado. Así es, siempre es un privilegio compartir la palabra de Dios con cada una de esas amadas oyentes que tenemos ahí, pendiente como cada miércoles a todos los temas que nosotros hemos preparado para que usted sea edificada al igual que nosotros. Gracias por estar ahí, bendiciones de lo alto, que les habla Cristi Rodríguez de Ávila. Con este súper tema, ¿somos siervas efectivas? Ese es el subtema porque en el mes tenemos un tema que es líder siervo. Y en este caso, nosotras somos líderes y también somos siervas, pero explicamos en programas anteriores de que son sinónimos. Joana, ¿tenemos algunas informaciones? Sí, eso iba a decirle. No, tranquila, tranquila. Para recordarles que este programa es dirigido por la Iglesia Dios de la Profecía Central. Estamos ubicados en la Espaillat número 86. Tenemos servicios presenciales, martes, estudios bíblicos a partir de las 7 de la noche, jueves, servicios evangelísticos, igual a las 7 de la noche. Los sábados, servicios juveniles a partir de las 6:30 de la tarde. Domingo, nuestra acostumbrada escuela dominical a partir de las 9 de la mañana y seguido de nuestro servicio de acción de gracias. Así que les invitamos a que compartan con nosotros en estas actividades. Bueno, ya usted ha sido informado. Entramos directamente, corriendito, a nuestro tema, ya que no sé por qué alguna razón medio extraña es que siempre nos quedamos con más que decir. ¿Será porque somos mujeres? Se lo dejamos a ustedes. Yo creo que no hay ni que responder esa pregunta. En la semana anterior estuvimos tratando con relación a las motivaciones y me encantó muchísimo porque fui realmente confrontada con este tema con relación a qué es lo que me mueve a hacer las cosas y hacer algunos ajustes importantes en relación a esto. Y vamos avanzando porque el Señor mediante su palabra nos va ayudando, nos va guiando y perfeccionando y nos va llevando a su verdad. Y con relación a las motivaciones que nosotras a veces pensamos que son las correctas y realmente lo que hay, el trasfondo es el querer llamar la atención, el ser el centro de atracción y ser aprobadas. Realmente ninguna de estas son motivaciones correctas, no es lo que Jesús quería, al contrario, en su ministerio Él siempre quería estar detrás del telón, trabajar en los corazones de las personas y que estos a su vez sean transformados, porque siempre sabemos que cuando hay un ente que es transformado, este a su vez transforma a otros, porque con el simple hecho de ser diferente, de estar actuando como Jesús le enseñó y le mostró cómo era que debía de hacerlo, ya con eso daba testimonio de lo bueno, de la verdad. Usted sabe, Wendy, que usted introdujo con el tema de que somos siervas y líderes donde quiera que estamos. Sí. Y yo me puse a pensar y dije, pero para las oyentes puede ser un tanto contradictorio. Sí. Porque en programas anteriores hemos dicho que nosotras estamos bajo el liderazgo del hombre. Así es. Pero cuando nosotros estamos hablando con relación a este liderazgo es que todos en un momento determinado de nuestra vida ejercemos ese liderazgo en cuanto al entorno donde nos movemos. La influencia que ejerce el siervo líder en ese contexto que le estamos hablando, no de liderar un hogar ni nada de eso, sino de ser influencia en el entorno que nos movemos. Y ahí entra la parte que Wendy mencionaba, cuáles son nuestras motivaciones cuando tenemos esa capacidad de influencia en los demás. ¿Cuáles son las motivaciones? Que ahí nos vamos al tema que ocupa el día de hoy. ¿Realmente somos efectivas? Sí, somos efectivas al ser líder siervas. Y yo creo que nosotras, las mujeres, donde nos gustaría que nosotros nos dirigiésemos, es en el momento en que como mujeres tenemos la capacidad de ordenar algunas cosas y de ser ejemplo en otras. Entonces, por eso es que tenemos que ser efectivas en lo que estamos haciendo para poder entonces criar, en el caso de criar, nuestros esposos ven en nosotras como mujeres, las jóvenes y las mujeres que están creciendo, hacerlo correctamente para cuando les toque en cada momento específico hacerlo bien, pues es hacerlo efectivamente. ¿Qué pasó en la palabra de Dios? Que es a donde nosotras nos vamos a guiar. ¿Qué pasó con estos siervos que fueron enviados a hacer una tarea específica?
ellos tenían que cumplir con esas tareas específicas, tenían que traer un resultado de lo que hicieron y ver si fueron efectivos en eso que se les fue asignado. Entonces a nosotras también se nos asignó algo, y nosotras hemos dicho esto muchísimas veces, y es que nosotras fuimos creadas con un rol y un propósito específico, y debemos de traerle a nuestro Señor Dios exactamente eso que Él nos mandó a hacer, y hacerlo de manera efectiva. ¿Qué es esto? Cualquier asignación que sea, en este caso nosotras como mujeres tenemos bastante, y una de ellas es ser ayuda idónea, y otra de estas es ser hijas que sean un producto acabado según la palabra de Dios a la sociedad, y que también en el ministerio seamos efectivos en el trabajo que Dios nos dio, sea de enseñanza, sea de ser un ministro del canto, o en el servir a otros, que lo hagamos efectivamente. Y todo eso, siempre lo he dicho, tiene que ser con la motivación correcta y viendo el producto, el resultado que se desea. Una parte de este libro que yo estuve leyendo, y es en una parte que dice Jesús como siervo, y dice que D.L. Moody dice, la medida de un hombre no es en cuántos siervos tiene, sino a cuántos hombres sirve. Es decir, estamos llamadas no a tener multitudes que nos sirvan, sino a servir a los demás. Y ese es el contexto que usted lo decía. De todo lo que hacemos, ser efectivo. A veces, si lo hablamos aquí en este segmento de iglesia, eclesiástico, lo vemos en la iglesia, pero ser efectiva va desde mi hogar, como usted mencionaba, desde mi trabajo, de hacerlo con toda la excelencia. Porque hay una parte de este tema, y es que nosotras debemos ser testigos de Cristo en lo que hacemos. Entonces eso influye mi trabajo, de lo que yo estoy haciendo, que estoy hablando de Cristo, no solamente de yo sentarme en la hora de almuerzo y predicarle a una persona que no conoce el Señor, sino que mis acciones, que mi trabajo sea de manera efectiva para el agrado de Dios, antes que los hombres, pero también de mi supervisor o mi encargado. Claro está. Y ustedes saben que considero que cuando nosotros tenemos bien claro a quién vamos a servir, o sea, para quién estamos haciendo ese servicio, espiritualmente hablando, y cuando tenemos claro las motivaciones que nos impulsan a hacer eso, que no es algo humano, sino es algo espiritual. Las recompensas muchas veces no las vamos a ver, pero sabemos que están ahí espiritualmente, que el trabajo que nosotros podamos hacer como instrumento del Señor aquí en la tierra, en algún momento el Señor la va a hacer en esa persona. Podemos ver en 1 Tesalonicenses, su capítulo 2, algunos versículos de 10 al 12, cómo el apóstol Pablo habla. Y podemos ver algunas acciones que se reflejan en los hijos de Dios al momento de servir. Dice en el versículo 10 en adelante, vosotros sois testigos y Dios también da cuenta santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis que de modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino de gloria. Es decir, vemos el resultado y cualidades de personas que sirven, es decir, que están ahí consolando los unos con los otros y que andan como es digno de Dios. Irreprensible. Esta palabra es fuerte. Es fuerte. Y ahí, irreprensible, ¿sabes lo que significa eso? Exactamente, que no tiene tacha, que hace las cosas correctas, que no se le puede decir, oye, te estamos acusando de tal cosa, no hay una tacha en ellos. Usted sabe también que con esa relación me gusta mucho el libro de Hechos, capítulo 6, que hace la comparación y hay que elegir a 7 hermanos. ¿Por qué? Para servir alimento en la congregación porque se había armado un problema. Le invitamos a leer. Había una revuelta. Sí, porque no había quien lo hiciera. Quien lo hiciera porque ya se habían ido. Donde hay personas hay problemas, donde hay pensamientos diferentes hay problemas. Entonces había un problema de quién iba a servir, quién iba a servir. Ya no había y había que elegir. Y me gusta mucho cómo se dice en esta parte, en el capítulo 6, Hechos capítulo 6, versículo 3, dice, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de
buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo de servir alimento. Eso no es de que el que está en la esquina, que no está haciendo nada, pónganlo ahí. O que él Pero tiene oye, ¿para qué? O que él tiene, para servir sí, alimento. simplemente servir alimento. O sea, no te está diciendo de que, no, es que hermano tiene mucho tiempo en la iglesia y nunca lo hemos puesto a nada. No. Tiene que tener dar testimonio, ser lleno del Espíritu Santo y con sabiduría. O sea, ahí vemos la importancia de la elección para un liderazgo y que éste sea efectivo en algo tan simple como servir y que alimento. podemos ver que todos en el cuerpo de Cristo tienen el mismo valor delante del Señor. No hay alguien que por tal cargo sea mayor que otro. Y es que, señores, siempre hemos dicho esto, y es que todo lo que nosotros hacemos para Dios tiene que ser... tenemos que darle la misma importancia, porque es para Dios, independientemente de lo que esto sea. A mí no me importa en qué ministerio sea lo que sea que estamos haciendo, es para Dios. Y una vez que nosotros tenemos ese entendimiento, ya el nivel de entrega, el nivel de identificación que yo tengo con ese trabajo, me hace a mí entender que no es cualquier cosa, que yo estoy limpiando esta mesa, debe de quedar lo perfecto, a mi mejor conocimiento y habilidad. En esos días, en esa elección de esos 7 diáconos, fue importante hacer una elección correcta, porque se había multiplicado la cantidad de creyentes, gloria a Dios por esto, pero como tú decías, mientras más personas hay, más diferentes pensamientos hay, y se creía que un grupo estaba beneficiando a las viudas de ellos, más sin embargo las viudas de los otros no le estaban beneficiando. Imagínense, se estaba viendo como una... ven acá, aquí no hay un orden, porque tú favoreces a uno y a las mías no, entonces se estaba armando un brejete. Entonces, en ese sentido, un líder tenía que tomar a cargo la situación y hacer una elección correcta. Entonces dijo, bueno, nosotros tenemos que concentrarnos en lo que es la predicación de la palabra. Y ustedes 7 encárguense de alimentar a las viudas, y ustedes se encargan de esto, y había un orden. Y así se ocupaban de lo que estaba desocupado, y se tranquilizaban el asunto, y entonces la palabra podía fluir tranquila. Y de la única manera que se resuelve el conflicto es saber que está en la dirección una persona que está llena del Espíritu Santo, llena de sabiduría, y como usted decía, que le da el valor al momento de servir, que es para Dios, no porque me asignaron y debo de cumplir, sino que yo soy una persona. Y esto es un punto importante, hermanas, que nos ocupemos todas de que procuremos estar llenas completamente del Espíritu Santo, llenas de sabiduría, y que nos dejemos guiar para que entendamos, no, que esto le corresponde al líder. Todos ejercemos influencia y todos estamos llamados a predicar el Evangelio, y eso es parte de ser siervas del Señor y sobre todo efectivas. Algo importante que acabas de decir con relación a estar llenos del Espíritu Santo es que nosotros tenemos un sistema operativo, ¿verdad? Pero ese sistema operativo tiene 2 modalidades de ser básicas, de que trabajen, de que funcionen en nuestras vidas. Una es que sea guiado por la carne, y otra que sea guiado por el Espíritu Santo. Entonces, nosotras tenemos que primeramente estar conscientes de cuál es el sistema operativo, cuál es el empuje que estamos recibiendo, si es el de la carne o el del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál de los dos es que está en el orden? Entonces, en este sentido, si tú estás claro que es el Espíritu Santo, entonces vas a trabajar de acuerdo a lo que acabamos de decir. Y usted sabe que siempre va a querer salir la carne, como que por eso, hazlo para que fulano te vea, hazlo para abarcar más público, para querer no para validar, que te halaguen, para ser validado. Exacto. Siempre va a querer salir, porque al final la carne siempre está ahí. Pero, o sea, ¿cómo reacciona mi espíritu? Entonces, ahí es que tenemos que evaluarnos. Cuando vengan esas tentaciones o esas adversidades de la vida que siempre van a estar, decir, no, esa no es la actitud que debo de tomar. El Espíritu Santo entonces ahí me da la capacidad, y si no la tenemos, decir, Señor, dame dominio propio para poder Por eso es importante siempre la continua lectura de la palabra, porque Cristi lo dice porque ella conoce el contexto de la palabra, pero usted que dice, no estudia la palabra,
tal vez no se dedica a la oración y llega a situaciones y usted dice, Señor, que tu Espíritu Santo me controle, pero ¿cómo te va a controlar o te va a guiar alguien que tú no te dedicas a alimentar? O sea, el Espíritu, ¿cómo te va a ayudar si no lo alimentas? Y esto se trata de constante alimento. Estás alimentando más la carne, te entretienes, que conversas, que sales y te descuidas de tu vida espiritual. Pues entonces el Espíritu Santo ahí no te va a poder ayudar de la manera que quieres porque no lo estás alimentando. No lo dejas, no lo permites. No. ¿Y cómo nosotros y el que sabemos? hace el trabajo de nosotras independientemente, nos ayuda a orar, nos guía, toda, ¿verdad? Imagínese si no le alimentamos. No lo permitimos. Entonces, una de las cosas que tenemos que estar pendientes es saber cuando no estoy haciendo nada, cuando no estoy ocupando mis 8 horas de trabajo, que tengo que hacerlo porque si no, entonces tengo problemas. Cuando no estoy con mis hijos que me demandan, que necesitan alimento, lo que sea, mi esposo, mi familia. Cuando yo estoy sola, ¿qué es lo que me está moviendo? Si lo que te mueve a ti no es el alimentar, como dijo Joana en esos momentos, lo que es tu espíritu, lo que es el deseo de aprender más de su palabra, entonces necesitamos revisarnos. En esta escritura donde estamos hablando, en Hechos capítulo 6, esos hombres tenían características que tenían que ser tomadas en cuenta, y una de ellas era ser lleno del Espíritu Santo y otra lleno de sabiduría. Pero ¿cómo yo puedo obtener esa sabiduría? Es mediante la palabra. Entonces, y su conducta también tiene que ser irreprensible, intachable. O sea, en estos pasajes se hacen muchos énfasis en las características de esos hombres porque tenían que tomar decisiones. A ellos se les fue asignado una tarea específica. Es como estamos diciendo desde el principio. Nosotras tenemos que estar claras que vamos a trabajar en la vida del Señor para hacer algo, y todo empieza desde nuestro hogar. Así es. ¿Cómo nos comportamos ahí? ¿Cómo nosotros tomamos esas decisiones? Si sentimos que estamos fallando, fluctuando, podemos pedirle ayuda al Señor. Es bueno y válido. De hecho, a Él le encanta eso, que nosotros entendamos que somos débiles sin Él, que sin Él no podemos hacerlo. Y Él con mucho gusto nos rescata. Es como... Pensemos en nuestros hijos, pensemos en alguien que dice, mira, yo no puedo, no sé. Para mí es más fácil que mi hijo, mi hija me digan a mí, mire, mami, yo no puedo con esa clase, necesito que me ayude. Y no que esté ahí tratando y resistiendo y matando a la chiva y no, matar la chiva significa... Usted ha dicho palabras que son muy dominicanas. Usted debería de corregirme, mire, matar la chiva significa hacer algo para hacer que el tiempo pase y usted no cumpla con lo que tiene que hacer. Usted dijo ahorita revolú, eso es un problema. Un revolú es una situación, un caos. Exacto. Me veo bien hablando, sí, hablando claro, sí. Entonces, ¿qué sucede? Ellos piden ayuda, piden rescate, y con mucho gusto uno va y lo ayuda y lo asiste. Nosotros tenemos que vernos reflejados en estos hermanos que fueron enviados y decir, Señor, heme aquí, envíame a mí, prepárame, guíame, ayúdame y permite que yo pueda estudiar tu palabra para entender entonces cuál es el propósito y hacerlo efectivamente. De la única forma que esos diáconos iban a hacer su trabajo efectivamente era si llenaban las cualidades que se les exigía, que obviamente por eso fueron elegidos, y si cuando hicieran el trabajo y se reportaban, el resultado era lo que se necesitaba en ese momento. Yo tengo aquí 3 puntos de qué implica que nosotros seamos siervas efectivas, y el principal es edificar a otras mujeres que a su vez reproducirán a otras mujeres que sean fieles a Cristo. Es decir, que nosotras edifiquemos, que cuando hablemos, como Wendy introdujo, dijo que nosotros hablamos mucho, que esas conversaciones sean de edificación para el cuerpo de Cristo, y que esa edificación del cuerpo de Cristo sea reproducida entre las demás, que cuando no estemos, que puedan hablarse palabras de amor, salmos, como dice la palabra, que hablemos con salmos y cánticos, que podamos edificar al cuerpo de Cristo. Y el segundo es proclamar el Evangelio, que este es el único que se puede encargar de transformar mi vida y la vida de quien la pueda escuchar. O sea, las mujeres... Nosotras las mujeres somos de mucho hablar y tenemos que tener cuidado que al momento de hablar, y se lo digo, más las jóvenes que tenemos más tiempo que las adultas, ¿verdad? Realmente. No, ¿verdad? No importa. No, realmente no hay. Yo quería ayudarla, pero no. Las mujeres buscan el espacio. Buscamos. El momento, sí. Siempre hay espacio. Entonces, para hablar. Sí, imagínense si así como hablamos y sacamos ese tiempo para hablar, habláramos del Evangelio, fuera muy distinto.
edificamos muchas vidas realmente. Así es. Yo no me acuerdo cuántas palabras son, pero son muchas las que decimos, más que los Pero más de hombres. 5,000. Yo no sé, ese número así como que mágicamente se me fue de la cabeza. Por conveniencia. Sí. Y el tercer punto es ser testigo, como nos dice Pablo en esta carta que leyó Cristi al inicio, de no solo de nuestras palabras, sino de nuestras acciones. Ahí en la parte que dice ustedes, vosotros sois testigos y Dios también, de cuán santa y justa e irreprensibles son nuestros comportamientos con los creyentes. Es decir, podemos hablar bien dentro de una congregación, podemos exponer bien la palabra del Señor, podemos modelar a Cristo dentro de la congregación, pero fuera debemos de ser testigos con nuestras acciones. No es que la Biblia va a ser efectiva por nuestro ejemplo, la palabra de Dios es efectiva Independientemente, sola, sí. pero al final nosotras estamos llamadas a edificar a otras hermanas que puedan crecer en gracia, en favor y en la palabra del Señor. O sea, no está de más que nuestro ejemplo vaya acorde con lo que predicamos. Pero tú no dejas de hablar a Cristo. Ay, perdón. Yo no tengo ningún problema. Ok. Yo quisiera terminar esta parte donde nos dice ser de esas cualidades que nosotras debemos de tener, no solamente son asignadas para los líderes en ese sentido, sino para todo el creyente. Eso es lo que decía. Y me encanta donde dice ser llena del Espíritu, ser llena de sabiduría, ser llena de fe, ser llena de gracia, ser llena de poder, con el fin de cumplir con lo que Dios me ha llamado a hacer. Óyeme, son muchas las llenuras que tenemos que tener. Tenemos que ser llenas de todo esto para poder entonces ser efectivas en nuestro trabajo. Y algo que me da mucho dolor y es ver cómo realmente en este tiempo las personas no están involucradas, no hay un sentido de pertenencia en lo que son los ministerios, lo que son los trabajos seculares. Estamos haciendo las cosas como por existir, o por cumplir un requisito, o por un sueldo si son pagados, o por cumplir si son asignaciones que nos dan alguien de liderazgo. No lo hagamos así, que así primeramente no lo estamos haciendo con las motivaciones correctas, y segundo, Dios no va a recibir eso como una ofrenda agradable para Él y un servicio que Él merece. Y tercero, no vamos a ser efectivos con nuestro trabajo porque se ve cuando uno está haciendo las cosas por hacerlo, y no se va a recibir como Dios quiere que sea encomendado a otros, como tú decías. ¿Cómo va a impactar a otras vidas? De esa manera no. Cuando usted viene y hace las cosas para Dios, usted se siente, se ve, y el Señor entonces respalda el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Entonces necesitamos estar llenos de fe, de sabiduría, de gracia y de poder para poder cumplir el llamado. Mis amadas, Cristi, despídase por lo menos. Ha sido más que un placer, de verdad, para nosotras, esperando que nosotras cada día podamos servir con las motivaciones correctas, siempre tomando en cuenta que lo que hacemos es como para el Señor, no para nosotros, no para nadie, no para acumular like o me gusta de los líderes, sino como para el Señor, que podamos impactar con nuestro accionar día tras día, aquellas mujeres que nos siguen, porque hay muchas personas que sin nosotros sabernos siguen nuestros pasos, pero que nuestro enfoque sea agradar al Señor para poder impactar a aquellas que vienen detrás. De verdad, si usted no conoce al Señor y nos está sintonizando en estos momentos, abra su corazón al Señor, deje que la palabra de Dios ministre y que el Espíritu Santo trabaje en su vida. Es un trabajo de el día a día, no es por arte de magia o yo acepté al Señor y todo va a cambiar. Es un trabajo que el Espíritu Santo va moldeándonos y nos hace perfeccionando conforme a su palabra. Dios les bendiga, gracias por estar en nuestra sintonía. Un recordatorio, antes que yo no diga papá, es que no podemos estar llenas de dos cosas. Tenemos que estar llena o del Espíritu Santo, llena de Dios, o vamos a estar llena de temor, y eso no es posible. Así que vamos a estar llena del Espíritu Santo y de gracia para ser efectivas. Y sobre todo que una sierva efectiva en el Señor no negocia su tiempo de oración y de lectura de la palabra por cosas banales. Es aquella que se dedica para poder ser ejemplo a su alrededor y, como decía Wendy, estar llenas, siendo controladas por el Espíritu Santo. Así que hasta tú tenías que decir controlada. Sí, controladas. Ok, hay que estar llenos, hay que estar guiados, hay que estar con estas características llenas, y sobre todo en momentos de crisis entender que
independientemente de todo esto, el Señor está en nuestras vidas y nos acompaña. Y nosotras vamos a ser efectivas solamente si tenemos eso claro en nuestro entendimiento. Y no, Jesús lo dijo claramente, Él no nos va a dejar sola. Él estará con nosotros hasta el fin. Así es. Que Dios les bendiga y les guarde.